Magdalena Candiotti, aquí estamos con Carla de Sechis, disfrutando de esta tarde con vos aquí en Frankfurt para conocer sobre la cultura africana en la Argentina. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sergio? Hola, Carla. Un saludo, un gusto saludarlos. ¿Qué tal, Magdalena? Muy buenos días. Muy Magdalena, bien. bueno, de por sí el título que tiene que ver con tu investigación, con tu trabajo, con tu libro, nos lleva a conocer a un grupo de personas como tantas que llegaron a nuestros países, pero que sin embargo tuvo una relación con la vida, con la naturaleza, con el trabajo, con la esclavitud, como pocas en nuestro país, ¿o no? Sí, sí, efectivamente. Yo trabajo sobre la diáspora africana y en particular sobre la dimensión de la esclavitud y el fin de la esclavitud en el Río de la Plata, aún no Argentina, un proceso de construcción de nuestro país y tratando de velar un poco y de reconstruir la memoria de esa presencia y de la esclavitud que ha sido como bastante negada, relegada, ocupa como un lugar muy marginal en nuestra historia y en nuestro imaginario. Y bueno, un poco mi investigación va tratando de mostrar un poco cómo fue esa esclavitud, los rasgos, las características, la cantidad incluso de población esclavizada, la importancia que tuvo la diáspora en nuestro país y cómo la libertad a la que pudieron alcanzar, llegar africanos y afrodescendientes fue construida por sus mismos esfuerzos, ¿no es cierto? Como que muchas veces se enfatizó la idea de que, o se creó esta imagen de que con la revolución automáticamente se generaron leyes de abolición gradual. Bueno, un poco yo voy tratando de mostrar cómo fue ese proceso más lento y trabajoso y menos automático de lo que estamos acostumbrados a recordar o a pensar. Magdalena, como tantas poblaciones que llegaron, tantas comunidades que llegaron a nuestro país, generalmente están vinculadas con los grandes puertos, el puerto de Buenos Aires, el puerto de Rosario, pero en este caso creo que también Carmen de Patagones como puerto tiene importancia para la colectividad africana, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, porque una parte, o sea, porque una parte del comercio esclavista era legal, digamos, a partir de compañías autorizadas o de permisos especiales, y otra gran parte de ese comercio era ilegal. Entonces, muchas partes de ese comercio se hacía por lo que se llamaban arribadas forzosas, como comerciantes que sabían que estaban viniendo, pero como no tenían autorización, decían que habían tenido un desperfecto y descargaban ese cargo, digamos, que era precisamente africanos secuestrados y esclavizados. Y entonces, en ese comercio ilegal muchas veces se daba por el sur de Buenos Aires y hasta Carmen de Patagones. Pero también Carmen de Patagones tiene una gran importancia porque en el marco de la guerra con el Brasil y fundamentalmente en el año 1827 se dieron permisos de corso, ¿no? Permisos del gobierno de las Provincias Unidas en realidad de Buenos Aires dio permiso a barcos para capturar barcos enemigos que estuvieran llegando al Brasil y en particular en el caso de que esos barcos fueran esclavistas, podían entrar y liberar supuestamente a esos africanos esclavizados. Y esas operaciones se hicieron muchas veces por el puerto de Patagones, entonces ahí hubo un gran ingreso y permanencia de africanos que tuvieron que primero trabajar bajo la idea de libertos, digamos, no fueron plenamente libres, sino como personas manumitidas que como tales tenían que servir gratuitamente, ya sea al propietario del barco, al armador o a otras personas en las que se iban asignando, y muchos también quedaron ahí en la comandancia, sirviendo en las armas. Muchas de estas personas tomaron el apellido de la patria, que es como un apellido muy, muy común de ese lugar. Así que, como vos decías, Carmen de Patagones tiene un protagonismo importante en esa diáspora africana en el Río de la Plata. Magdalena, corregime si me equivoco. ¿Hay dentro de la historia de la esclavitud
en el mundo un cierto manto de piedad, si se quiere, sobre lo que fue la esclavitud, sobre todo en el Río de la Plata, porque presenta varias diferencias, ¿no?, con la esclavitud en el resto del mundo, sobre todo en el Caribe y en el norte, donde los esclavos iban a trabajar a los campos con grilletes, estaban totalmente secuestrados. En cambio, en el Río de la Plata la esclavitud se presentaba de manera diferente, y tal vez por eso también hay una historia tan negada de lo que fue la esclavitud por esta zona. ¿Puede ser así? Esto que vos mencionás, Carla, es fundamental, es como uno de los puntos que han constituido nuestro imaginario nacional o nuestro escaso imaginario en torno a la esclavitud, y tiene que ver con la idea de una esclavitud más benigna, entre comillas, ¿no? Como la idea de que la esclavitud hispanoamericana habría sido menos violenta o menos dura. Lo que sí podemos notar es que hay una diferencia en términos de la inserción laboral de las personas. No es lo mismo el tipo de esclavitud que se va a configurar en lo que se llama esclavitud de plantación, e incluso el auge de la esclavitud, del relanzamiento que se da en el siglo XIX, ¿no? En un momento donde circulan fuertemente discursos abolicionistas, hay un relanzamiento de la trata de la mano del afianzamiento del capitalismo y de la puesta en funcionamiento de estas plantaciones para producir algodón, café, etcétera, para el mercado internacional. Entonces, sí, o sea, no se trata de negar una diferencia entre la esclavitud de plantación, por ejemplo, y la esclavitud urbana, o la esclavitud en lugares donde hubo mayor cantidad de tráfico, como por ejemplo el caso de Brasil, donde de los aproximadamente 12 millones y medio de africanos secuestrados y esclavizados, casi 5 millones llegan a Brasil, o sea, no es lo mismo. Y el Río de la Plata, Alex Borucki, un colega, ha mostrado que aproximadamente llegan 200.000 en 200 años Claro. de tráfico en esta escena. O sea, hay una diferencia numérica, pero eso no nos puede llevar o no nos debería llevar a negar y a explicar cómo funcionó la esclavitud en el Río de la Plata, y es muy difícil, digamos, definirla, como hicieron ciertos investigadores en los años 40 y que tuvieron una incidencia muy larga, de definirla como en términos benignos, ¿no? Porque qué proceso de transformar y considerar una persona una cosa, de poder disponer de su tiempo, de su cuerpo, de su familia, de lo que puede o no puede hacer, puede ser considerado más benigno que otro, ¿no? Claro, Pero claro. sí, ciertamente, como vos decís, hay diferencias en la producción. En el Río de la Plata endémicamente había menos fuerza de trabajo, entonces también estas personas tienen la posibilidad de escaparse, de fugarse y ser contratados por otro que también necesita fuerza de trabajo, entonces no está tan comprometido con devolverlo, no está profesionalizado esos cazadores de fugados, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos, etcétera. Entonces sí hay diferencias, pero digamos que casi todas las ciudades del Río de la Plata al momento de la Revolución tienen esclavos, población esclavizada, que va según las ciudades entre el 6 y el 12% de la población, que a su vez hay una gran población libre, entonces también de color, entonces también pardos y morenos son el cemento de esas clases populares que tienen que ver con esta historia también de la diáspora. Les recuerdo a la audiencia que estamos en Frankfurt, Alemania, hablando con Magdalena Caldiotti, autora del libro Una historia de la emancipación negra, una referente en cuanto a la investigación, el desarrollo, el estudio de la emancipación negra aquí en el Río de la Plata, en la República Argentina. Magdalena, ¿cómo se escribe un libro contando y recuperando una historia negada, una historia que se está visibilizando recién por estos años? Por acá, en el resto, bueno, sobre todo en la Patagonia, pero en todo el país, también tenemos la otra historia negada, que es la de nuestros pueblos originarios, que son tradiciones orales y que se rescatan, en este caso, a través de los afrodescendientes, supongo, pero también, ¿cuáles otros registros quedaron de aquella época? Sí, esa es una gran cuestión, y también es muy importante, como vos decías,
hay muchos paralelos y cuestiones en común cuando investigamos sobre africanos y afrodescendientes y sobre indígenas, porque son, digamos, dos fracciones de la población, por decir así, que son muy frecuentemente como pensados como otros, ¿no? Como construidos como la historia de ellos, ¿no? La historia de los negros, como de la los pardos y otredad, morenos, claro. la historia como la otredad. Y en realidad, cuando analizamos históricamente, son parte constitutiva, son un nosotros, ¿no es cierto? Entonces también un poco la idea de construir esta historia fue construirla desde un nosotros, desde nuestros más desconocidos antepasados, y por eso como una apuesta muy fuerte, o sea, es muy difícil reconstruir esta historia, como vos decías, preguntando, digamos, por los archivos, sobre cómo, dónde buscar fuentes. Bueno, son fuentes que no son producidas diciendo, bueno, mi visión del mundo es esta, a mí me secuestraron y me trajeron, o sea, hay algunas biografías, hay algunos testimonios en primera persona en otros lugares de las Américas, pero en el Río de la Plata eso es muy escaso. Sí tenemos los archivos judiciales, que son como una fuente fundamental donde vemos a estas personas también con voces mediadas, pero luchando por sus derechos y diciendo, bueno, yo quiero que no vendan a mi hijo separado, yo soy liberta y ya cumplí la edad para ser plenamente libre, que esa es otra cosa que indago mucho en el libro, que es reconstruir lo que llamo el tiempo de los libertos, ¿no? Que muchas veces pensamos que la ley de abolición, las leyes de abolición gradual, como la ley de vientre libres, esta idea de que los niños iban a ser libres, en realidad eran libertos y tenían que trabajar gratis y quedaban bajo el control de los padres, de los amos de sus madres. Entonces es mucho más gradual de lo que estábamos acostumbrados a rescatar. Entonces en este tiempo de los libertos también personas no saben si por cuando nacieron, no saben cuándo nacieron, no saben si son libres o son libertos, son esclavizados. Entonces, bueno, la fuente judicial es un lugar fundamental donde fui a buscar, digamos, información para reconstruir esto. Y después son otras fuentes bastante frías y descriptivas, como son las compraventas, ¿no? Donde las personas están siendo vendidas y compradas a lo largo hasta la abolición final en 1853, que es la Constitución del 53, la que en su artículo 15 dice, en la Confederación Argentina no hay más esclavos y comercializarlos es un delito, ¿no es cierto? Y entonces los encuentro en estas fuentes descriptivas de compraventas, en los registros notariales, en los registros de los escribanos que están casi todos los días, ¿no? Registrando compraventas o alguna compra de libertad o alguna promesa de libertad o testamentos donde prometen esa libertad o disponen qué va a ser de sus esclavos, ¿no? Claro. Casi como registros contables. Exacto. Entonces es como bastante difícil reconstruir biografías, que era un poco la apuesta, fue contar muchas historias desde no desde una primera persona, pero digamos, poniéndose en el lugar de estas personas para que podamos pensar sus vidas no como hay unos, como decíamos antes, no como unos otros a los que les pasó algo horrible, o casi como unas cosas, o como las fuentes tienden a cosificarlos, sino poder pensarlos como personas que atravesaron, ¿no? este secuestro, esta diáspora, este traslado, esta esclavización, y que trataron de reconstruir sus vidas y qué alternativas tenían y qué pudieron hacer sobre la base de todos esos sufrimientos y qué alternativas. Entonces, bueno, un poco esa fue la apuesta, y las fuentes no son fáciles, ¿no? Son bastante áridas, suponen bastante trabajo cuantitativo también para poder generar un marco que no sea solo, te cuento una anécdota de una historia X, sino... Totalmente. Magdalena, nos quedaríamos hablando toda la tarde tuya, toda la mañana nuestra, pero nos tenemos que volver. La verdad que está muy lindo el sol de Frankfurt a esta hora, aunque ya estás en extrañamente, ¿no? Está precioso, no es que sea generalmente soleado. No, al contrario, y menos en invierno. Se ve que preparaste todo para que en la visita tuviéramos sol. Un sol que nos hace falta acá porque estamos muy grises y lluviosos en casi toda la Patagonia. Muy sintéticamente, Magdalena, ¿por qué te tuvimos que ir a buscar allí a Frankfurt? ¿Qué estás haciendo en Alemania?
Ah, bien, no, estoy solo de visita, estoy en un centro, ¿no? Se llama un Instituto Max Planck de Estudio de Historia del Legal y Teoría Legal, y entonces estoy haciendo un trabajo, o sea, mi investigación siguiente después del libro es comparar estas políticas de abolición en las distintas repúblicas de la Sudamérica hispana. Y entonces, bueno, acá hay una biblioteca increíble, entonces me dieron una beca y estoy trabajando temporalmente en ese proyecto. Tremendo a dónde te llevó el libro, te llevó a Frankfurt. ¿Eh? ¿O no? Y te trajo Sí. aquí a nuestro programa y te va a llevar por el mundo. Gracias por este trabajo, gracias por esta charla, Magdalena. Gracias a ustedes por el interés, muy lindo hablar con ustedes.